diezmar porque nos hemos quedado ahí. El diezmar expresa nuestra fe. ¿La fe en quién? La fe en Dios. ¿Por qué? Porque el diezmar y el ofrendar, escuchen bien, quiero que dejar en claro esto lo que nos están viendo. Tanto el diezmar como el ofrendar no compra la bendición de Dios. Mucha gente a veces diezma para que Dios le vea más, y así no funciona. Porque si tú diezmas o ofrendas con esa intención, entonces tú estás queriendo comprar la bendición de Dios, y la bendición de Dios no se puede comprar. La bendición de Dios la entrega gratuitamente a corazones agradecidos, a quien le honra a Dios. Por eso, como punto importante a anotar ahí sería que diezmar y ofrendar no compra la bendición de Dios, pero sí dice la Biblia que derrama bendición sobre nuestra vida. Repito, anote esa frase, creo que está muy interesante. Ofrendar y diezmar no compra la bendición de Dios, pero la derrama sobre nuestras vidas. ¿Lo entendieron? No sé si lo entendió, como quiero que lo explique. Si usted quiere, a través de sus ofrendas, a través de sus diezmos, trata de comprar la bendición de Dios, eso no va a ocurrir. Pero cuando usted hace estos principios y cumple los principios establecidos en la Biblia, por gratitud a todo lo que Dios ha hecho por usted, poniendo y expresando su fe en Él, entonces Dios derrama, dice ahí, la bendición sobre nuestra vida. Vamos a Malaquías capítulo 3, verso 10, para que usted vea esto. Malaquías 3:10. Un texto muy conocido, muy usado, pero la gente piensa que es para el Antiguo Testamento, ¿no? Y nosotros ya hemos demostrado por la Biblia que el Antiguo Testamento no es diezmo y el Nuevo Testamento no es ofrenda. Hemos dejado demostrado que tanto en el Antiguo Testamento se ofrendaba, se diezmaba, y en el Nuevo Testamento se hacía lo mismo. Malaquías 3:10, ¿lo encontró? Dice, traed todos los diezmos, todos, porque hay varios, ¿verdad? Al alfolí de la casa del Señor. Y haya, por eso dice al alfolí. Escuche, ¿dónde se contaba el alfolí? En la casa del Señor. No, en Israel, en el Antiguo Testamento, era un lugar donde se guardaba, se reservaba el grano, ¿no? Ahí se almacenaba, pero estaba dentro del templo donde administraban los sacerdotes, los levitas, donde estaban ahí. En esta época es la casa del Señor. Por eso que toda ofrenda, todo diezmo se tiene que entregar aquí en la casa del Señor. Y ojo, no es para el pastor. Repetimos esto: los diezmos no son para los pastores. Hemos enseñado que los diezmos se distribuyen para quienes, según la enseñanza, las viudas, los huérfanos, los pobres, los extranjeros. ¿Qué más? No se acuerdan. Bueno, tienen que mirar los videos porque la mayoría no se acuerdan. Y hemos demostrado esto por la Biblia, ¿verdad? Y aquellos pastores que se quedan con todos los diezmos, ya bueno, tienen su recompensa. Pero el diezmo es distribuido. ¿Y para qué más? Dijimos, a ver, repetimos. Para las Viudas, los huérfanos, los enfermos, no dice enfermos, los pobres, extranjeros. ¿Qué más? Para los que hacen la obra del Señor, para los que predican, los que abren obras, para que la obra se extienda, para que el evangelio se extienda. Eso lo hemos enseñado por la Biblia ya. ¿Ok? Ahora, entonces recuerden, porque muchas iglesias, lamentablemente por ignorancia, el pastor se lo lleva todos los diezmos, ¿no? Y aquí no es así, nunca ha sido así aquí. Porque la Biblia nos enseña dónde va distribuido los diezmos, para que la obra se extienda, ¿no? Para que el hermano misionero se vaya con su pasaje a hacer la obra, porque de ahí se saca todas esas cosas. Bueno, ahora, dice ahí la Biblia, por eso traer los diezmos al alfolí, a la casa del Señor. Aquí es donde se depositan, luego se reparte, se distribuye en todas las ciudades que hay. Dice, y hay alimento en mi casa, ya hay alimento en mi casa. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros sabemos que hay dos tipos de alimentos, ¿no? Dos tipos de alimentos. ¿Cuáles son? El material y el espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, el aniversario, vamos a dar alimento a mucha gente aquí. ¿De dónde tendría que salir? De los diezmos. Cuando viene un
material. En cuanto a lo espiritual, al alimento espiritual, queremos tener una enseñanza, viene un evangelista, un pastor. De ahí se saca para entregarle, porque él está trayendo alimento espiritual para el pueblo. Porque no solamente el pastor es el que predica, sino también aquel que viene y predica la palabra. Él también dice en la Biblia que el obrero es digno de su salario. Entonces, de esos diezmos se saca para todas esas necesidades, tanto para el alimento material como para el alimento espiritual. Ahora, ¿por qué no traemos predicadores evangelistas que aviven el pueblo? ¿Qué ofrenda le vamos a dar? ¿Se da cuenta? Porque con las ofrendas no alcanza para entregar. Porque sería, imagínense, traer a un hermano que viene de lejos, darle solamente para el pasaje. ¿Y qué come su familia? Sería de nosotros una negligencia nuestra hacer eso. Porque la Biblia dice que el que honra, hermanos, al siervo de Dios, Dios también le va a honrar. Entonces la iglesia, es por eso que se hace todas esas cosas. ¿Qué pasa en este último tiempo? En este último tiempo, como ya no la iglesia no está diezmando, estoy hablando de la iglesia en el mundo entero, algunas organizaciones, ¿qué pasa? Se han puesto a hacer actividades, ven que se hacen actividades, se hacen polladas, se venden cosas en la iglesia que no debería hacerse, porque ahí se ocupa tiempo, Señor. Porque si toda la gente diezmara, ese tiempo que se ocupa, hermanos, ahí vendiendo, preparando, yendo al mercado, tomando tiempo, sería tiempo que se debería ser usado orando, ayunando, yendo a visitar a los hogares, visitando a los enfermos, visitando a las viudas, ¿verdad? Pero como no hay, entonces ¿qué hace la iglesia? Para sustituir las iglesias, hacen actividades ¿para qué? Para que pueda la iglesia subsistir. Pero eso nunca ha sido la voluntad de Dios. Parece lo que pasó, recuerden lo que cuando Jesús halló el templo, había un comercio, se vendía de todo y se ganaba dinero. Es lo mismo de este tiempo, ¿no? Pero la gente dice, pero es que necesitamos, claro, es que el problema es que la iglesia en este tiempo se ha desentendido de las obligaciones que tenemos para con Dios. Es una honra, hermanos, entregar todas las cosas que Dios demanda, pero también es un deber nuestro. Pero mucha gente no lo entiende así. Por eso dice, traed los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa, tanto físico, material, como espiritual también. Y eso es lo que Dios está mandando. Es más, sigue diciendo el texto ahí, dice, probadme. Aquí está hablando de la fe, ¿no? Porque mucha gente, porque para probar esto, para ver esto, vamos a ver que es necesaria fe. Por eso vamos a demostrar que el diezmo expresa fe. Repito, el tema de esta tarde es, o de esta hora es, el diezmo expresa nuestra fe. Porque si nosotros, hermanos, no entendemos a esta palabra, entonces ¿de qué estamos hablando? Porque podemos decir, yo tengo fe, pero nuestro hecho, nuestra acción, niega nuestra fe. La fe se demuestra con obras, porque la fe sin obras es muerta. Dice ahí, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí, escuche bien, esa partecita donde dice Dios mismo está retando además a su pueblo, le dice, probadme, muéstrame tu fe que tú tienes en mí. ¿Qué está diciendo en otras palabras este pasaje? Que aquellos que diezman, escucha, que aquellos que diezman están expresando su fe en Dios de la manera más práctica posible, porque la fe es práctica, hermano. La fe no es solamente decirlo o decir que yo tengo fe, la fe se demuestra de una manera práctica. Estas personas que están entregando sus diezmos están diciendo, escuche, yo creo que el 90% sobrante de mis ingresos, porque el bien le pertenece al Señor, después de pagar mis diezmos, tiene la bendición de Dios. Eso es lo que uno está diciendo cuando uno diezma. O sea que el 90% con el que yo me quedo, ese 90% tiene la bendición de Dios. Es más, con su bendición, con la bendición de Dios, este 90% puedo comprar más cosas de lo que yo podía comprar con el 100%, pero sin la bendición de Dios. Y repito esto porque algunos todavía no lo procesan. Escuche bien, el diezmo expresa nuestra fe. ¿En quién? En Dios.
¿Qué fe? Que yo creo en mi corazón que con el 90% que me queda después de haber entregado el 10% al Señor, ese 90% cuenta con la bendición de Dios, y creo en mi corazón que me va a poder ser más útil y más productivo, y voy a poder comprar más cosas y tener más cosas que con el 100%, pero sin la bendición de Dios. Eso es hermano, eso es en pocas palabras lo que implica el diezmo. El diezmo ni es ley, ni es una obligación. El diezmo expresa nuestra fe. Hay que tener fe para creer que con esto que me sobra me va a alcanzar. Pero mucha gente dice, no creo que es poquito. No, prefiero tomarlo para que me alcance, y luego no nos alcanza. Pero si tú expresas tu fe diciendo, aunque sea esto poco, yo no sé qué va a hacer Dios, pero su palabra dice que Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde en mi vida. Eso es fe. No hay mayor fe que esa. O sea, entonces, en otras palabras, el diezmo que expresa, el diezmo expresa nuestra fe práctica en Él. Y es por eso que mucha gente no sabe lo que es fe. ¿No? Fácil decir, ¿qué es la fe? Bueno, la fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La gente dice, no puede recitar de memoria. Pero yo te pregunto, ¿es práctico? ¿Lo has vivido? ¿Tú crees en tu corazón que Dios te va a bendecir con el 90 que con el 100? Eso es una fe práctica. Eso es lo que significa el diezmo. Dios, escuche bien, Dios ha permitido, es más, se necesita mucha fe para creer esto, ¿no? Hay que tener fe para creer eso, que como el 90 me va a bastar, Dios va a hacer maravillas, va a multiplicar y me va a bastar para que yo alcance todo lo que tenga que afrontar, que en vez de tener todo el 100% y no me alcance. Eso es fe verdadera. Por eso que Dios ha permitido que su pueblo diezme de sus ingresos, de su trabajo, en el Antiguo Testamento de su aceite, de su vino, de su harina, de sus frutos, de su madera, de sus animales y de otras posesiones que su pueblo tenía. Vamos a ver que el ser un dador generoso, ya no hablamos solamente de diezmo, sino de todo lo que uno puede traer al Señor. ¿Qué es lo que podemos traer al Señor? Repito, ¿cuáles son las 5 cosas que podemos traer al Señor o presentar delante de Dios? Diezmos, ofrendas, primicias, votos y los pactos, ¿no? En los pactos es un poquito complejo que vamos a explicar cada uno de ellos, porque el que hace los pactos es Dios. Dios hace el pacto con el hombre, pero el hombre no hace pacto con Dios. No como enseñan los que no, hay que pactar. Pon tu dinero para que Dios te dé eso. Eso no es un pacto. Pero vamos a ver que son los pactos según la Biblia. ¿Ok? Pero ahora quiero hablar de algo muy general. Ponga ahí como subtítulo, no sé cómo está llevando su modelo. Sea un dador generoso y alegre. ¿Dador generoso qué? Diezmos, ofrendas, de todo lo que usted quiera. ¿No? Aquí no obligamos, en esta iglesia en particular, a los que lo están viendo en el canal, aquí no obligamos a nadie a ofrendar. No obligamos a nadie a diezmar. No obligamos a nadie a dar primicia. No obligamos a nadie a dar voto. Nada se obliga aquí. Todo es por voluntad. Todo es por amor a la obra. Y para su información, el pastor no se queda con todos los diezmos. Vive Jehová en cuya presencia está. Así de sencillo, porque mucha gente dice, está hablando de dinero, ¿será que piensa en dinero? ¿No? Porque así piensa un carnal, un mundano, alguien que su mente todavía está torcida, que todavía no ha entendido, que hermano, que todas estas cosas se hace solo por amor, para que la obra se extienda, ¿verdad? Para que la obra de Dios se mantenga. Vamos a ver. Pongan como subtítulo, este es el punto número 8, ¿ya? Sea un dador generoso y alegre. Sea un dador generoso y alegre. Vamos a ver. Aprenda esto, que la Biblia nos enseña que debemos dar voluntariamente y alegremente con un espíritu de generosidad. Repito, hablando de las 5 cosas que podemos entregar al Señor, la Biblia nos enseña que lo que vamos a entregar
sea ofrenda, sea diezmo, sea lo que sea, lo que hemos mencionado, tienes que hacerlo de manera voluntaria, alegre y con un espíritu generoso. Esas son las tres condiciones por las cuales Dios va a aceptar lo que tú le entregues. Si tú no cumples estas tres requisitos, Dios no va a aceptar ni tu ofrenda, ni tu diezmo, ni tu primicia, ni tu voto, ni nada de lo que tú quieras entregar. Porque mucha gente lo puede dar para que la gente lo vea, para que los demás lo aplaudan, para que saque el pecho, para que diga que tiene más que los demás. Si esa es su intención, pues entonces no espere nada de Dios. Porque recuerden, hemos dicho hace un momento que no podemos comprar la bendición de Dios. Vamos a ver algunos pasajes en cuanto a eso. De manera voluntaria, alegre y con un espíritu generoso. Éxodo 25:2. Éxodo 25:2. ¿Qué dice? ¿Lo encontró? A ver, ¿quién lo encontró? Éxodo 25, verso 2. Dice la palabra: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Pero ¿cómo que ofrenda? Jairo, la ofrenda no es solamente para el Nuevo Testamento. Aquí estamos en el Antiguo Testamento y ya se hablaba de ofrenda. ¿Ya? Entonces, interesante, ¿ya? Aprenda eso. No le vaya a dejar engañar que no, el diezmo era el Antiguo Testamento, la ofrenda era el Nuevo Testamento. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se habla de diezmo, se habla de ofrendas. En los dos. Y lo hemos demostrado. Jesús mismo, según el pasaje que nos llevamos de Lucas capítulo 12, Jesús mismo dijo que es necesario diezmar, y eso está en el Nuevo Testamento. Muchos no han leído, yo no sé qué pasa con su Biblia. Dice ahí: diga a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Escucha, para mí. Porque la ofrenda no es para el pastor, no es para el líder, es para el Señor. ¿Ok? ¿Qué más? Pero ¿por qué Dios pide? Pregunto. ¿Pero por qué Dios está pidiendo ofrenda? Si acaso la Biblia no dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Claro, Dios es el dueño hasta de tu vida. Dios es el dueño de todas las cosas en esta tierra y en el universo entero. Él no necesita nada del hombre. ¿Y por qué Dios pide ofrenda, pide diezmos? Porque la ofrenda y el diezmo no es para el Señor en sí, es para nosotros, para que a través de ello Dios nos bendiga. Repito, tanto la ofrenda, el diezmo y todas las cosas que hemos mencionado, los 5 puntos que podemos entregar a Dios, Dios la usa para que por medio de ellos Dios nos bendiga. Por eso Dios dice: traed, dice ahí, traed, tomen ofrenda para mí. Dice Israel que tome para mí ofrenda, dice. ¿Ok? ¿Qué más? De todo varón que la diere, de su voluntad. Escuche bien, no es obligación. Nada es obligatorio aquí. Ni diezmo, ni ofrenda, ni pacto, ni nada. De su voluntad, ¿qué más? De corazón tomaréis mi ofrenda. Aquel que da, hermano, al Señor de corazón, Dios la va a tomar. Pero si tu corazón no está, hermanos, el agradecer a Dios, el honrar a Dios, el expresar tu fe a Dios, es en vano tu ofrenda, es en vano tu diezmo, es en vano tu primicia, es en vano todo. Porque Dios la va a recibir cuando tú la dejas de voluntad, de corazón al Señor. Y Dios sabe eso, ¿no? Aquí pues no, yo estoy entregando mi ofrenda de corazón. ¿Sí? ¿Será de corazón? Ni nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón, ¿sí? La Biblia dice, Jeremías, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Me entiendes? Solamente Dios sabe. No, porque nadie puede saber qué tú piensas o qué tú sientes. ¿Cómo tú, con qué intención entregas tu ofrenda? ¿Con qué intención entregas tu diezmo? Pero Dios lo sabe.
Y cuando tu intención es la que está de acuerdo a su palabra, Dios la toma, Dios la recibe y Dios envía su bendición. Eso es lo que está diciendo este texto. ¿Qué más? 2 Corintios 9, versos 6 al 7. Segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versos del 6 al 7. ¿Lo encontró? Rápido nada más. ¿Están con hambre o están con sueño? El sol, hermanos, es el sol. Lávese la cara, entonces. Ya, dice: pero esto os digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Cada uno de, ahí viene, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. O sea, no esperes que tú vas a dar y Dios te va a devolver. No esperes eso. Dios la dará de una manera desinteresada a nuestra vida. ¿Qué más? Porque Dios ama. Yo le pregunto, Jairo, ahí está hablando, dice ahí la palabrita ofrenda. Dador alegre. ¿Dice ofrenda? Pero todo el mundo lo ha tomado ahora. No, ese está hablando de la ofrenda. No, está hablando del dador alegre. Tú puedes dar ofrenda, diezmo, primicia, ¿qué más? Pacto, voto. Lo que tú le entregues al Señor, ahí Dios está hablando de eso. Dice Dios que Dios ama al dador alegre, no dice al ofrendador alegre. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Mucha gente, como desconoce la escritura, ha tomado este pasaje, que solo ese pasaje se está refiriendo a las ofrendas. Mentira. A todo lo que tú le puedas presentar a Dios. La iglesia primitiva, hermano Wilmer, no traía el 10%. La iglesia primitiva, hermana Marilu, ¿qué traía? El 100%. Hasta sus casas la vendían, para que no haya necesidad en el pueblo. Hoy, a ver, nadie está dispuesto, hay que tener bastante fe, ¿no? Para eso. Es que por eso, el ofrendar, el diezmar, el hacer todas estas cosas que Dios manda, demuestra nuestra fe puesta en Dios. ¿En qué está puesta tu fe? ¿En tu trabajo? ¿En el dinero? ¿O en Dios? Porque la fe es práctica. La fe no es decir, yo tengo fe, yo soy un hombre de fe. La fe se demuestra aquí. Aquí es donde Dios mira y mide nuestra fe, en la fe práctica. Por lo tanto, la Biblia dice y habla que nosotros tenemos que ser dadores. Dador significa ofrendador, diezmador, ¿qué más? Todas las cosas, primicias, todos los que hemos mencionado. Repito, 5 cosas hemos mencionado. ¿Ok? Pero depende de usted, lo que usted le va a presentar a Dios. Dios no mide, escuche bien, Dios no mide nuestras ofrendas por la cantidad que nosotros veamos. Es otra cosa importante que tenemos que entender. Dios no va a medir nunca tu ofrenda. Supongamos que Aarón ofrenda o diezme 10 soles y nuestro hermano Wilmer 1000 soles. Yo pregunto, ¿a quién Dios mirará con agrado? ¿A Wilmer o a Aarón? Si fuese la ofrenda para Jairo le hace amigo rápido de Wilmer, ¿sí o no? Porque así somos los hombres, poniendo como ejemplo, espero la madurez de Jairo, para poner como ejemplo, porque los hombres somos así, ¿sí o no? Con quien te da más, ahí tú estás. El que no te da, pero Dios no es así. Dios, ¿de quién va a mirar con agrado? De cualquiera de ellos, pero ¿cómo lo ha dado de corazón? Vamos a demostrar esto. La Biblia, escuche bien, la Biblia nos enseña, repito, no sé si usted lo está notando ahí en su cuaderno, son cosas que nosotros hemos comentado. Dios no mide nuestras ofrendas por la cantidad que damos. Él nos remunera según lo que nos dice, lo que nos sobra después de lo que demos. Voy
a explicar esto, ¿ya? Repito, Él nos va a remunerar según lo que nos sobra después de lo que demos. ¿Cómo es esto? Para entender esto, vamos a ver lo que Jesús dijo. Jesús dijo que la diminuta ofrenda, vamos a la Biblia ya, Lucas capítulo 21, verso del 1 al 4. Lucas capítulo 21, verso del 1 al 4. Jesús explicó esto de una manera práctica. Exactamente, la viuda, ¿no? Algunos toman estos pasajes de manera aislada, tienen aislado. Qué bonita, ¿no? Historia, pero no, todo tiene una relación extraordinaria. Dice Lucas 21:1, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Escucha. A ver, hasta ahí nada más, hasta ahí hacemos para recalcar siempre algo, ¿ya? Siempre se han traído las ofrendas, los diezmos, al arca, al altar, siempre. Por eso que yo siempre a veces discuto con algunos, me dicen, hermano, vamos a cambiar el desorden, mucha gente hay que ir a poner el alfolí a cada uno que entregue. No, señor, la Biblia no manda así. Por eso que uno se pone ahí y todo, hasta nosotros los pastores bajamos. Antes los pastores no hacían eso. No, ahora que me ven, cuando yo bajo siempre, ahora los pastores se animan a bajar también. Porque todos tenemos, hermano, una cosa es que tú vengas y te pongan en la alfolí adelante y por obligación o por vergüenza o porque dirán, tú lo entregues o por compromiso. Pero otra cosa es que tú en tu corazón dispongas y tú vayas. La Biblia dice, traed. No dice que ir, dice traed. Por eso aquí en el Antiguo Testamento los judíos siempre traían, dice ahí, lo echaban donde, en el arca de las ofrendas. No era que el arca iba recogiendo de uno en uno, porque Dios, hermano, no mendiga nada. Esto es de voluntad. ¿Okay? Algunas iglesias no tienen esta práctica, ¿no? Cuando a veces vienen, yo doy un paso adelante y doy porque estoy iniciando. Soy el que tengo que ir a entregar, no por obligación, sino por gratitud. Porque así la Biblia me está demandando. Es un paréntesis para que usted tenga su conocimiento y sepa por qué nosotros hacemos eso. ¿Ok? Nosotros llevamos a entregar. No esperamos que vengan a recoger. Así no actúa la bendición de Dios. ¿Ok? Porque la vez pasada había un testimonio, ¿no? Donde hay gente que se avergüenza porque hay gente que no tiene. No tiene, pasa y a veces dice que uno echó. Y el otro quedó mirando porque no echaba. O sea, me avergoncé y nunca más fui a esa iglesia porque quedé en vergüenza. Yo no tenía, yo solamente iba a escuchar la palabra de Dios. Por eso que solamente pasa en aquel que está en esa condición de poder dar para evitar la vergüenza, la pena. Porque es Dios quien recibe, hay que entregar en un solo lugar, en el altar, en esta cosa, en el arca, las ofrendas que terminan en el Antiguo Testamento. Bien. Sigamos leyendo. Dice, miraba que los ricos echaban sus ofrendas en el arca de ofrendas, vio también a una viuda muy pobre, y repite, y recalca, dice, muy pobre, no era pobre, porque una cosa es ser pobre, otra cosa es ser muy pobre, ¿no? O sea, en extrema pobreza. Esta viuda era muy pobre. Por eso que Dios, escuchen bien, por eso que Dios ha demandado de que sus diezmos se ayuden a las viudas, pero a las viudas que en verdad no son, porque hay viudas que se quedan viudas y están buscando rápidamente esposo. No, a las viudas, dice el apóstol Pablo, que en verdad verdaderamente son viudas, que tienen necesidad. En este caso esta viuda, por ejemplo, dice que era muy pobre, que echaba allí dos moneditas pequeñas. ¿Qué más? Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Yo le pregunto, ¿por qué Dios ha permitido ofrenda, ha permitido diezmos? Porque la ofrenda, ¿qué echamos la ofrenda? De lo que nos sobra, ¿cierto? De lo que nos sobra. Y si con lo que nos sobra nada más, no podemos alcanzar la bendición.
porque estamos haciendo lo que Caín hacía. Usted ha visto en las ofrendas siempre monedas amarillas. Pocas veces se encuentra cheques en una ofrendera, pocas veces. Pero esta viuda no. Esta viuda, todo lo que ella tenía lo entregó. Los ricos, de lo que los sobraba, sencillo, entrega. La gente se prefiere dar un sencillo que dar un billete, ¿cierto? Porque duele. Es por eso que Dios, permitió la ofrenda y permitió el diezmo. Porque con la ofrenda no se alcanza la bendición de Dios. ¿Lo entienden? Ahora Jesús, cuando tomó esta palabra, enseñó este principio. Era diminuta la ofrenda que tenía esta viuda. Era insignificante a lo que habían echado los demás ricos. Pero sin embargo Jesús dijo que era mayor que las grandes sumas que echaban los ricos. ¿Por qué? Porque ella echó no lo que le sobró, sino todo lo que tenía. Y es ahí donde Dios se agrada, ¿verdad? Es ahí donde Dios recibe tu ofrenda, recibe tu diezmo, recibe lo que tú le estás entregando a Dios, porque le estás dando a Él, le estás honrando a Él. ¿Me entiendes? Mucha gente no ve eso. Por eso que la Biblia manda a ser un dador generoso, alegre, a dar con un espíritu de generosidad y de forma voluntaria. Las donaciones generosas, escuche bien, las donaciones generosas son prueba, aprenda, de nuestro amor, de nuestra fe y de nuestra madurez. Repito, anótelo en su cuaderno. Las donaciones que nosotros hagamos para la obra de Dios son prueba de nuestro amor, de nuestra fe y de nuestra madurez. Amor, ¿por qué? Porque sabemos que esto, lo que nosotros vamos a entregar, va a servir para el sustento de mucha gente, va a servir para que la obra avance, va a servir para ayudar a los misioneros, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, que van a salir a llevar la palabra. De ahí demuestra nuestro amor por las almas, nuestra pasión por las almas, demuestra nuestra fe, nuestra confianza, que aunque nos quede poco, Dios nos va a bendecir. Tengo fe, que yo sé que estoy cumpliendo con lo que la Biblia me manda. Dios no tengo fe. Y la otra es, hay que ser bien maduro para poder hacer lo que Dios manda. Porque una persona que todavía no ha madurado espiritualmente, siempre lanza, pero yo pienso, a mí me parece, no, yo no creo eso, no, yo no creo ese pastor, yo no creo ese evangelista. A nosotros no nos tienes por qué creer. Cree a Dios por su palabra. La palabra es la que dice eso. ¿Lo entienden? Por eso que la Biblia, vamos a ver unos pasajes sobre esto, ¿ya? Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 24. Vamos a ver. Segunda de Corintios 8, 24. A los que recién están conectándose a través de las redes sociales, estamos grabando el 7º video de mayordomía cristiana. Segunda de Corintios 8, 24. ¿Me encontró? No sabe dónde está Corintios. Dice, mostrad, pues para con ellos ante las iglesias la prueba, escúchame, la prueba de vuestro amor, dice, y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, si usted lee todo el capítulo 28, usted va a ver que Pablo está hablando, hermano, honrando y hablando de la iglesia que sostiene, hermano, a la gente que tiene necesidad. Por eso dice, mostrar pues para con ellos ante las iglesias. Aquí nosotros demostramos nuestro amor. Cuando tú estás ofrendando, cuando tú estás diezmando, cuando tú estás, hermano, entregando tu promesa, estás demostrando tu amor. Porque recuerde, nada es para el pastor, todo es para lo que Dios estableció en su palabra. Si alguien trae una primicia, aquí se comparte. Si alguien trae una primicia, aquí se distribuye a alguien que tiene una necesidad. Si alguien trae, ofrenda diezmo, se distribuye, ¿no?
para ir a las obras, para hacer campaña, para ganar almas. ¿Qué más? Para ayudar a la viuda, para ayudar a los huérfanos, para ayudar a los extranjeros que pasan por ahí pidiendo comida, pidiendo, y nadie les abre la puerta, porque hoy hasta los extranjeros nos hemos vuelto mendigos, ¿no? Tildamos a todos con la misma moneda, ¿no? Porque algunos extranjeros son malas personas, a nadie se quiere ayudar. Pero acá la Biblia no dice que ayudemos al extranjero. La Biblia nos manda a ayudar. Interesante. Entonces, la Biblia demuestra, hermanos, que aquí Dios prueba nuestro amor. Vamos a otro pasaje. 2 Corintios 9:6. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? El que siembra escasamente segará escasamente, pero el que siembra generosamente segará generosamente. Vamos al verso 8. El verso 8, 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Qué bonito, ¿verdad? Es eso, hermano, lo que Dios pide, que seamos dadores, generosos, alegres, con un espíritu de generosidad y de forma voluntaria. Este pasaje es precioso lo que dice el apóstol Pablo. Es más, el verso 13, ahí nada más, el verso 13, 2 Corintios 9:13, 2 Corintios 9:13 dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Es que la iglesia primitiva siempre estaba contribuyendo, siempre estaba dando y nunca escaseaba el alimento material ni espiritual. Y eso es lo que el apóstol Pablo está recalcando. Un creyente, aprenda algo, que un creyente generoso motiva a otro que también sea generoso y que sea agradecido con Dios, ¿no? Cuando alguien da de esa manera, uno se motiva, se contagia, lo bueno. Pero si nadie quiere hacer, pues no puede haber motivación. Imagínense, ¿no? Hermano Joel empieza Dios a bendecirlo y empieza, hermanos, a entregar a Dios lo que Dios está demandando. Entonces Aarón al verlo se motiva. Yo también quiero hacer, tengo poco, pero también quiero hacer. Porque eso debería pegarse, ¿no? Esas costumbres deberían pegarse. Pero si nos pega, a nosotros ¿qué se nos pega? La palomillada, ¿no? Las bromas, los chistes. Eso se les pega a la gente, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque demuestra la carne. Pero ¿por qué no se les pega de hacer las cosas buenas? ¿Por qué no se les pega las cosas de orar, de estar en ayunar, de vigilar, de ofrendar, de diezmar? Las cosas que deberían, como dice ahí el apóstol Pablo, que dice, tienes que dar con liberalidad vuestra contribución. ¿Para qué? Para que se peguen las cosas buenas también. Pero pues, porque si no, habrá un gran problema en aquel día. Miren, el verso 11, 2 Corintios 9:11, dice algo interesante. El 11 y el 12. ¿Por qué la iglesia era dadora alegre? ¿Por qué la iglesia daba no solamente ofrendas, sino también diezmos y primicias? Y daba el 100%, hermano Jairo. ¿Sabe por qué? Mira, ahí está el secreto. 2 Corintios 9:11 al 12. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos, dice, no suple a los que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios.
O sea que la iglesia siempre tenía, hermanos, ese espíritu de poder dar, porque había muchos necesitados de entre los santos. Primero la iglesia y luego afuera también. Se ayudaba afuera. Y ese siempre ha sido el propósito de la iglesia. Para eso Dios levantó la iglesia, porque hay mucha necesidad, hermanos, en el mundo. Jesús dijo en una oportunidad: a los pobres siempre los tendréis, pero ha puesto una iglesia para que lo sustente, para que lo alimente, para que lo vista, para que lo calce, para que lo sane, para que haga tantas cosas. Y le pregunto, la iglesia en este tiempo, en el mundo entero, ¿lo hace? Es raro ver eso, ¿no? Es raro ver que diga una iglesia: ¿sabe qué? Vamos a traer ropa, lo que ya no usamos, para poder darlo de repente lo que estás usando, para poder dar a tanta gente que no tiene ropa. Calzar, hay gente que está enferma en la calle, vamos cogiéndolo, vamos agarrando, hermano, saque de las ofrendas de los diezmos, saque dinero, vamos a llevarlo al doctor, vamos a curarlo. ¿Quién hace eso? Estamos lejos de la iglesia primitiva, estamos lejos. ¿Y sabe por qué? Porque no hay las iglesias, no hay la justa para la luz, para el agua, no hay, porque no hemos dispuesto en el corazón entregar conforme Dios ha mandado y estipulado en su palabra. Noveno punto, anote, avanzamos. Noveno punto. Dios quiere mayordomos honrados. Ay, ay, ay. Mayordomos honrados. Anote como título: Dios quiere mayordomos honrados. ¿Cómo reconocer nuestra mayordomía? Como pregunta. Vamos a ver algo interesante. Dando al dueño lo que al dueño le pertenece. De esa manera usted puede demostrar su mayordomía, su honradez. O sea, entregando al dueño, porque no es nuestro nada, entregando al dueño lo que a él le pertenece. Lo que es tan sencillo como eso, lo que le pertenece a él, nada más. El resto es nuestro. No somos nosotros buenos mayordomos porque decimos o porque pensamos que lo somos. Porque mucha gente puede decir: yo soy un buen mayordomo. No, Señor. Sino que nosotros vamos a ser buenos mayordomos solamente cuando cumplamos lo que Dios ha estipulado en su palabra. Toda persona que toma, escúcheme, toda persona que toma un mayordomo hace un contrato, ¿no? En el mundo secular, cuando alguien va a contratar a un mayordomo, hace un contrato con él, ¿verdad? Para que cuide su casa, hay un contrato de por medio. Este contrato puede ser al 50%, al 70%, al 30%, no sé los contratos que se hacen, pero siempre hay un contrato de por medio. Yo le pregunto, si eso sucede en el mundo secular, ¿en el mundo espiritual no sucede lo mismo? ¿O acaso existirá algún contrato entre nosotros y Dios? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Hay un contrato entre nosotros y Dios? Sí lo hay. Hay un contrato de por medio. Dios nunca se olvida lo que nosotros prometimos a Él. Dios hizo un convenio en épocas pasadas con el hombre. Exactamente en la época patriarcal. Luego Dios vino y afirmó en la ley y en la gracia. Nos dejó el mismo ejemplo. Repito, en el Antiguo Testamento Dios hizo un convenio con los patriarcas, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Después de ese convenio que Dios hizo, Dios pactando con el hombre, Dios sacó la ley y luego sacó la gracia. Y en cada una de ellas, tanto en la ley como en la gracia, Dios ha puesto un contrato entre nosotros como mayordomos y Dios como el dueño. Nosotros. Y estará en nosotros ver realmente si somos verdaderos mayordomos. ¿Cómo? Dijimos, entregándole al dueño, o sea, a Dios, tan solo lo que le pertenece. Nada más. ¿Qué le pertenece? Lo que Él ha estipulado en su palabra. Nada más. Tan sencillo como eso. Cumplir lo que Dios manda en su palabra. ¿Ok? A su nombre.
A su nombre, está con sueño, hermano. A ver, son las 2 de la tarde recién. No la hora, vamos a ir para allá. Ahorita vamos a ir. Pero son las 2 de la tarde, están con sueño. Una hora recién vamos en enseñanza. ¿Qué tanto sueño? Bien, ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Vamos a luego continuar, ya será para la próxima. Vamos a ver cómo era en la época patriarcal, cómo era en la ley, en la época de la ley, cómo es en la época de la gracia, ¿no? Porque recuerden, mucha gente ignora esto, hermano David. Mucha gente piensa, la ley y la gracia, ¿no? Existía la época patriarcal primero. Antes de la ley fue la época patriarcal. ¿Quién patriarca? Abraham, pues, empezó con Abraham, Isaac, Jacob. Y ellos ya ofrecían ofrendas incluso. ¿Me entienden? Época patriarcal, la ley y la gracia. Es que hay mucha ignorancia en la escritura, ¿no? Hay mucha gente que habla cosas de la Biblia sin conocer la Biblia. Y es por eso que la gente está estancada espiritualmente, económicamente, en el hogar, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque estamos quebrantando los principios, escuchen, principios, estatutos, decretos, mandamientos, ordenanzas y leyes. Las estamos quebrantando. Y como Dios no puede ir en contra de su palabra, somos nosotros los que estamos deteniendo la bendición que Dios quiere dar a su pueblo. Somos nosotros. ¿Me entienden? No es Dios, no es el diablo. Somos nosotros mismos. Porque estamos quebrantando lo que Dios ya escribió. Dios no lo va a cambiar por nadie. Está ahí. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Amén. Hasta ahí. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Ya sacamos nosotros el hermano Jaime.